Buenos días, señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Ideología alemana y la Europa de los pueblos. Un par de aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, deciros que este programa es una reexposición de un capítulo previo, un programa que publiqué en el año 2019, pero que YouTube considera que incumple las normas de la comunidad de YouTube, se entiende. Unas veces argumentan que es por incumplimiento de derechos de autor, copyright, otras veces porque se requiere la mayoría de edad para visualizar esos contenidos y luego, pues en muchos casos dicen que simplemente se incumplen las normativas de la comunidad sin dar mayores explicaciones. Eso ocurre con otros 46 vídeos del canal, de manera que poco a poco, en los próximos meses, volveré a grabar y a editar dichos capítulos, evitando el uso de vídeos y de músicas que, pues tengan derechos de autor. Y así, pues evitar el cierre del canal, puesto que ese es el aviso, la advertencia que he recibido en los últimos días por parte de YouTube. Esto es lo que hay y, pues vamos a intentar ser precavidos. La segunda aclaración es que el programa que presento hoy es una parte de ese programa extenso que publiqué en el año 2019. Era un capítulo muy largo. Pues bien, ese apartado hacía referencia a una intervención muy interesante que hizo Pedro Insua justo un año antes, en el año 2018, en el Parlamento Europeo. Abajo les dejo el enlace para quien tenga interés en escuchar a Pedro Insua. Y esto lo digo también un poco en respuesta a las polémicas que se han suscitado estos días en las redes sociales. Comencemos pues. Europa se constituye en el sentido contemporáneo en el contexto de la Revolución Francesa, esto es, tras configurarse los distintos estados europeos en naciones canónicas, naciones entendidas en sentido político. A partir de entonces, la nación, al menos teóricamente, es entendida como sujeto de soberanía frente a lo que ocurría durante el antiguo régimen. Vamos a darle aquí la palabra a Lenin, quien escribía en 1914 sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Abrimos comillas. En la Europa occidental, continental, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época, la Europa occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran, como norma, estados nacionalmente homogéneos. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Cerramos comillas. Fíjense, sin embargo, que ahora mismo Europa sufre un peligroso proceso de balcanización hacia una Europa de los pueblos, aunque son pocos los que se atreven a hablar de ello y pareciera que tal amenaza afectará únicamente a España. Fíjense también en que muchos de estos movimientos de fragmentación de la nación canónica están, si no directamente alentados, sí que hay un alineamiento ideológico por parte de muchos grupos que se autoperciben de izquierdas. Entonces, atención con esto que decía Lenin, este aviso de Lenin. Pero, en efecto, en Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, España por supuesto, pero también en zonas alejadas como Brasil y China, estos movimientos separatistas han surgido en el seno de las regiones más ricas y desarrolladas, precisamente allí, no en las pobres, buscando desvincularse por motivos principalmente económicos de las naciones canónicas a las que históricamente pertenecen. Estos nacionalismos fraccionarios surgieron en España a finales del siglo XIX y lo hicieron precisamente de la mano de ciertas élites políticas y económicas locales. De hecho, solo recientemente se han convertido en fenómenos populares, gracias a la propaganda y al fundamentalismo democrático y una serie de corrupciones propias de esta ideología democrática, como por ejemplo el llamado derecho a decidir, que no es más que el privilegio de secesión,
O la idea, también corrupta, de que en democracia no puede haber violencia y que por tanto pues el Estado no se puede defender frente a la secesión. Gracias a esta circunstancia especialísima, los separatismos y las corrupciones ideológicas de las que se nutren, pues se han incrustado en el tuétano de nuestras instituciones públicas, es decir, están operando activamente desde los propios órganos del Estado, desde dentro del Estado. Consecuencia, pues que el proceso de descuartizamiento de España está actualmente amparado por nuestros propios gobiernos y por buena parte de la ciudadanía, que entiende que el sentimiento da derecho. Si alguien no se siente español porque se siente pues más bien catalán o vasco o andalusí o gallego o lo que fuera, pues estas personas argumentan que hay que reconocerles jurídicamente su derecho a no ser español. El sentimiento da derecho, dicen. Se trata del formalismo segundo genérico más grosero que puede darse en la política. Y aquí entramos en el meollo del asunto, porque esto de que el sentimiento da derecho tiene un pilar central en los postulados de la ideología alemana. Ideología que anda por ahí funcionando a matacaballo y que es un poco el núcleo del programa de hoy. Vamos a ello. Muchos se preguntarán cómo es posible que persista en Cataluña y en otras regiones españolas la reivindicación de las llamadas naciones étnicas o históricas, cuando ni la genética ni la historia justifican tal cosa en modo alguno. Pues bien, la respuesta se encuentra en la ideología entendida en el sentido que le dio Marx, como una deformación de la realidad o como conciencia falsa. Muchos de los que se autoproclaman izquierdistas en España no han asumido la cuestión nacional tal y como la plantearon Lenin y Stalin, porque, como hemos señalado al principio, buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Más bien plantean la cuestión nacional como lo hizo Otto Bauer y su concepción de la autonomía cultural nacional, idea que ya en 1913 fue criticada y triturada por Stalin en su obra clásica El marxismo y la cuestión nacional. En este sentido, el podemismo plurinacionalizador y el sanchismo frankensteinizador se aproximan más al austromarxismo y al krausismo y, por supuesto, también a los intereses del globalismo oficial que al bolchevismo. Y esto es algo que creo que yo vengo denunciando en este canal desde hace tiempo, pero tiempo largo. Lo que anda por ahí funcionando es el oscurantista y confusionario mito de la cultura, que tanto daño ha hecho, pero que tanto prestigio tiene. Es que dices cultura y... ¡cultura catalana! ¡Cultura vasca! ¡Cultura andalusí! Sin embargo, lo que encubre este mito de la cultura es precisamente el mito de la raza. Verán sus señorías, Herder, Schiller y Fichte, todos alemanes, representan un movimiento filosófico-literario que concibe la idea de una Europa de los pueblos, idea que es la que luego retomará el nazismo y la que está gestándose ahora mismo, prudentemente amparada por los intereses particularistas de las élites del llamado globalismo oficial. Nos referimos a este globalismo oficial o ideológico o aureolar que para implantar sus planes y programas políticos y económicos pretenciosamente a escala global necesita debilitar internamente a las naciones canónicas en pos de un metafísico Estado mundial. Y todo ello, pese a que la realidad geopolítica de los últimos años está dejando en ridículo semejante concepción geopolítica, porque Estados Unidos ya no es la única superpotencia, es decir, ya no vivimos en un mundo unipolar, sino más bien tripolar, en una dialéctica de imperios entre Rusia y China por un lado, el lado antiglobalista podríamos decir, y Estados Unidos o la esfera anglosajona con su muletilla la Unión Europea por otro, el lado globalista, podríamos llamarlo, el lado oscuro de la fuerza geopolítica. Ese lado en el que la nación española se ha quedado entrampada.
Estos pueblos de una presunta Europa de los pueblos son entendidos como pueblos naturales, originales, esenciales, auténticos y puros, y son identificados en un sentido cultural. Se habla de la patria catalana en el sentido de la cultura catalana. Es decir, se sustantifica la idea de pueblo y también la idea de cultura, e incluso se sacralizan ambas ideas. Y cuidado, porque como hemos advertido, todo esto nace vinculado a la idea de raza. Razas a las que los filósofos alemanes del romanticismo otorgaban generalmente caracteres morales, la raza vinculada a componentes morales. Pero no termina aquí el asunto, porque Herder postula una acción política para esta idea de Kultur. Es decir, Herder, al igual que Fichte, entiende la cultura como un elemento político. Cada cultura tiene que tener un Estado, y el Estado precisamente se tendría que configurar para preservar a esas culturas originales y puras. Fruto del romanticismo alemán es asimismo la idea desarrollada por el filósofo alemán Schlegel, según la cual el criterio de interpretación de la realidad se encuentra en el sentimiento, no en el entendimiento, no en la razón, dado que el pensamiento racional nos desviaría de nuestra auténtica esencia, de nuestra esencia. Se postula, por tanto, un irracionalismo, un retorno al caos original, un retorno a la Edad Media, entienden ellos, puesto que habría que buscar en la Edad Media lo que nos hace auténticos, donde están el origen de estas culturas originales. Estas ideas están en la base de los actuales movimientos separatistas en Europa y son particularmente visibles en España, que parece que somos la nación avanzadilla en este proceso de balcanización de Europa. Debido en parte a esta tendencia germanófila hispanófoba, inserta de lleno en buena parte de las élites propias y ajenas también. Veamos aquí, por ejemplo, lo que hace pocos meses demandaba el alcalde de León, por cierto, del PSOE. Díez clama que el leonés no se siente castellano e insiste en el autogobierno. Los leoneses nos sentimos leoneses y no castellanos, al igual que los castellanos no se sienten leoneses. Vemos aquí ese individualismo subjetivista inserto en la filosofía de tradición alemana desde Lutero y que apela al sentimiento y no a la razón nacional, a la eutaxia. Es decir, hay un olvido explícito de la nación en estas declaraciones, por ejemplo, del alcalde de León. Se le olvida la nación política, se le olvida España. Continúa el alcalde socialista diciendo que hay, abrimos comillas, una negación del sentimiento leonés y del derecho a la autoafirmación como región y como reino histórico. Y luego apela al consabido lema de que Valladolid nos roba. Aquí tenemos ese retorno a los pueblos esenciales que la ideología alemana sitúa en la Edad Media. Pueblo leonés, entendido como uno solo y todo igual, y derechos históricos en nombre del Reino de León. Y ahí también nos quieren meter a los de Salamanca, por ejemplo. ¿Ven ustedes el problema? Estos señores dicen, el problema del régimen del 78 se resuelve con más régimen del 78. El problema de las autonomías se resolvería, dicen ellos, con más autonomismo. Porque ellos lo que reclaman es una comunidad autónoma propia. Porque claro, como Valladolid ens roba, es el camino hacia una Europa de los pueblos, en lugar de la Europa de las naciones canónicas. Lo decía ya un separatista español hace tiempo: separémonos de España, entremos en Europa y allí nos reencontraremos. Pero claro, se reencontrarán no ya como españoles, sino como catalanes, leoneses, gallegos, vascos o lo que sea, o como europeos, que eso es lo que... En definitiva, si Cataluña, por ejemplo, logra postularse como una cultura, apelando al famoso hecho diferencial y como si se tratase de la raza que se siente superior, olvidándose en todo este proceso de lo que de común tenemos todos los españoles, pues bien, entonces Cataluña, según esta ideología de tradición alemana, no podría tener comunidad, no tendría ya nada en común, no podría tener comunidad con el resto de los españoles y quedaría justificada su configuración como un Estado separado de España, un Estado de cultura catalana. Por cierto, poco le importa a la ideología catalanista los sentimientos antiseparatistas de millones de catalanes. Esto es muy curioso, pero bueno, sigamos, porque desde hace unos años un fantasma se cierne sobre España.
el fantasma de la nación de naciones que dijo Zapatero. Pero claro, este sintagma, nación de naciones, o bien es contradictorio o bien es redundante. Es contradictorio porque si por nación entendemos nación política y por naciones entendemos naciones políticas, entonces por pura lógica no cabe hablar de una nación política de naciones políticas, igual que no cabe hablar de soberanía de soberanías, de país de países o de estado de estados. En los Estados Unidos de Norteamérica la nación es una e indivisible, la soberanía es una e indivisible, Estados Unidos es un solo país, no 50. Porque lo que allí llaman estados no funcionan como sujetos de soberanía, sino que se parecen más bien a nuestras comunidades autónomas o a los Länders alemanes, lo mismo en Reino Unido. Por tanto, decir nación política de naciones políticas es hablar de una clase lógica vacía, es hacer ruido con la boca o garabatos con un bolígrafo, ahí en un papel. Con la boca o con la tinta es muy fácil decir círculo de círculos o decir dodecaedro de dodecaedros. Son expresiones posibles gramaticalmente, pero imposibles en el espacio político y en el espacio geométrico. Por cierto, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero vuelvo a insistir, les recomiendo que vean la serie Wild Wild Country, donde se ve perfectamente cómo Estados Unidos se ve obligado a impedir el crecimiento de un Estado dentro del Estado. Ahora vamos a ver por qué, visto desde otro lado, el sintagma nación de naciones es una expresión redundante. Por ejemplo, si por nación entendemos nación política y por naciones entendemos naciones étnicas, entonces España, como cualquier otra nación política, pues efectivamente es una nación de naciones, porque no hay nación política que no albergue en su seno a multitud de naciones étnicas. Todas las naciones políticas son la resultante de la refundición de diversas naciones étnicas. Decía Ernest Renan, ya no hay francos, galos, normandos o bretones, todos se han refundido en la nación francesa. Tal vez lo decía inspirándose en San Pablo, cuando San Pablo escribía en Gálatas 3:28. Ya no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que ¡viva España! Vascos, catalanes, gallegos, asturianos, leoneses, murcianos, marcianos, todos españoles. Por tanto, siempre hay varias naciones étnicas dentro de una determinada sociedad política, al menos en el presente. Eso sí, en algunos países habrá mayor variedad y en otros menos, pero es imposible que una nación política pues tenga una sola etnia. También es imposible un Estado con una sola cultura, de ahí que el Estado sea multicultural de suyo. Es más, yo tengo una cultura y puede que mi vecino, que vive ahí a 2 metros, pues tenga otra cultura, sin perjuicio de que compartamos pues un montón de rasgos culturales comunes. Y por cierto, no está nunca de más señalar, frente a todo tipo de panfilismo e ingenuidad, pues bien señalar que el multiculturalismo no implica armonía, sino que en muchas ocasiones significa conflictos, e incluso conflictos a muerte, como estamos viendo constantemente en muchas zonas de Europa. Pero bueno, sigamos, porque en el caso de que Cataluña, por ejemplo, se separase de España y se estableciese como una nación fraccionaria, pues entonces resulta que también Cataluña sería una nación de naciones y también sería plurinacional, en el sentido de que sería una nación política con diversas naciones étnicas en su seno. Y con todo, tampoco sería exacto decir que Cataluña habría consumado su independencia, porque Cataluña, como Vascongadas y las demás regiones de España, nunca ha sido una colonia, ya que el Imperio Español, en tanto imperio generador, replicaba la metrópolis en las provincias. Y por tanto no se daba la asimetría propia del imperialismo depredador, que creaba, ese sí, un abismo entre las metrópolis y las colonias. Y además Cataluña siempre estuvo en la metrópolis y no en ultramar. De hecho, Cataluña nunca fue conquistada por el Imperio Español, siempre fue parte del mismo, era parte del Reino de Aragón, que se unió al Reino de Castilla. Nunca existió una confederación catalano-aragonesa, salvo en la cabeza de las iluminarias calenturientas separatistas.
Bien curioso es, por cierto, que el catalanismo político despegara justo en 1898, con el llamado Desastre del 98, el fin del Imperio Español. Menuda fecha trágica para los intereses de muchos industriales catalanes. De muchos he dicho, no de todos. Por otro lado, como es muy difícil determinar qué y quiénes son los catalanes, por ejemplo, son los nativos o los empadronados, bueno, pues no se sabe, y dada la cantidad de andaluces, extremeños, murcianos, aragoneses y demás gentes que residen en dicha región, pues es problemático afirmar que Cataluña es una nación étnica, muy problemático. Reivindicar tal cosa destaparía todo el racismo que hay detrás de todo esto. Ideología bazofia, la zupia, la carroña, la hez, la pus, el hedor. Y esto lo he tratado en este canal de forma abundante, la cuestión del racismo en el catalanismo político. Y como hablar de la raza ahora mismo pues suena muy feo, pues resulta que ahora los ideólogos separatistas apelan al mito oscurantista y confusionario de la cultura. Un mito, como decimos, de origen alemán, un mito que viene a encubrir el mito de la raza. Y se postula, aunque no hayan leído a Fichte y ni siquiera les suene el nombre, pero bueno, se postula que una cultura pide un estado de cultura. A cada cultura, un estado. Este mito de la cultura, que justifica todos los atropellos contra la nación que uno pueda imaginar, está bien asentado en la locura objetiva de la autopercibida izquierda española. La izquierda ni izquierda ni española. Y de ahí que se solidaricen con los separatistas contra España. Una España a la que ven como una expoliadora, autoritaria, franquista, fascista, nacionalista, prisión de naciones. Una España que es entendida como un envoltorio artificioso, supraestructural de naciones esenciales que existirían antes de Jesucristo e incluso antes de la historia, como si eso las hiciese más puras y por ende mejores, son la raza superior. Y hasta aquí esta nueva entrega. Os recuerdo a todos que todavía hay plazas disponibles para asistir a los segundos encuentros forjados. Abajo en la caja de descripción de YouTube os dejo el enlace donde pues aparece el programa, los ponentes, el calendario, etcétera, todos los detalles. Agradezco como siempre su apoyo a todos los seguidores, a todos los mecenas, a todos los nuevos mecenas del canal, que muchos de ellos se están haciendo miembros del canal. Muchísimas gracias. A todos no olvidéis pues eso, revisar bien las notificaciones, la suscripción, la campanita, bueno pues todas estas cosas. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!